Hola amigos de Magacinema, estamos aquí de nuevo hablando de cine y tenemos la oportunidad de poder desde aquí también sumar a hacernos partícipe de un documental maravilloso, necesario, se llama Terra Remoguda, que esperamos que llegue a todas las salas, pero hoy tenemos la oportunidad especial de entrevistar a su codirector, a Guillermo Carreras Candi. Es un placer tenerte aquí, Guillermo. Muchas gracias y el placer es mío. Bueno, tengo entendido que entre 2006 y 2015 viviste pasaste gran parte de tu tiempo en Sarajevo, ¿no? A medio camino entre Sarajevo y Barcelona. Se ha ido un momento la conexión, disculpa. Empecé a visitar los Balcanes en 2002 y con viajes intermitentes, y en 2006, a raíz de un proyecto documental que quería desarrollar allí, me mudé a Sarajevo y estuve alrededor de un año y medio seguido allí entre un proceso de investigación y rodaje. Y luego fue más un poco entre Barcelona y Sarajevo durante todos esos años hasta 2015, pues en función de los proyectos que tenía en un lado o en otro. Claro, entonces este documental, digamos, la semilla ya vivía en ti, ¿no? Ya estaba ahí, había una voz creciente, ¿no? De materializarlo. Sí, totalmente. O sea, al final te vas adentrando en un territorio, vas conociendo los detalles o diferentes realidades que viven, ¿no? Las diferentes capas que conviven en cada lugar, en las personas, pues además un territorio que viene de una experiencia traumática como una larga guerra final del siglo XX. Y yo diría que igual este proyecto es un poco la culminación de todos los años allí, porque sí que entre tanto pues hice mi primer documental, luego hicimos con Cumiana varios cortometrajes juntos, producimos muchos cortometrajes documentales de jóvenes de la región que querían hacer sus primeros pasos en el cine. También llevábamos un festival de cine documental en Sarajevo. Y bueno, multitud de proyectos en torno al mundo del cine y la región de los Balcanes. Y sí que este proyecto lo empezamos en realidad en 2013-2014 y hasta 2021. Es que al final digamos, media vida, ¿no? Dedicada a levantar este proyecto, pero hay algo que me llama mucho la atención. Bueno, vamos a poner un poco en contexto a los espectadores, pero bueno, realizas este documental junto a Kumiana Novakova, directora además de origen del terreno, cosa que es importante, ¿no? Para compartir, ¿no? E intermediar, ¿no? De una manera además muy, muy didáctica en esta cuestión, pero claro, para los que quizás somos de una generación más joven que nos pilló pues casi que en plena infancia, ¿no? La guerra de Bosnia, que empieza en la década a principios de los 90 y que se produce al desintegrarse, ¿no? Lo que era la antigua Yugoslavia, ¿no? Y bueno, y hay en ese conflicto, aunque no lo estudiamos en las escuelas, se produce un verdadero genocidio, el segundo genocidio más importante teniendo en cuenta el holocausto nazi, del que siempre hablamos, pero sin embargo, a mí me interesa mucho cómo sacas del ostracismo una cuestión que efectivamente es casi como un fantasma, ¿no? Está en nuestra conciencia europea, pero al mismo tiempo parece que hacemos oídos sordos. Claro, o sea, sobre todo, bueno, es un fantasma a muchos niveles y sobre todo, bueno, hablabas de genocidios,
si nos centramos en el territorio europeo, ¿no? Porque más allá, evidentemente han habido otros. Pero sí, sí, en suelo europeo realmente todos los acontecimientos que hubieron en julio de 2015, de 2015, de 1995 en Srebrenica, bueno, fueron catalogados como genocidio por la Corte Internacional para la Antigua Yugoslavia. Sí que es verdad que mucha de la población serbia de Bosnia para ellos no fue un genocidio, entonces es una de las discusiones que hay ahí, ¿no? De realmente a qué nivel poner el dolor de unos y de otros, ¿no? Porque evidentemente pérdidas han habido en los dos bandos, pero realmente una masacre a este nivel y para que fuera considerada como limpieza étnica y por tanto genocidio, pues la verdad es que es bastante único. Allí realmente cuando estás viviendo allí es un tema que es muy recurrente, ¿no? Que está muy presente todo el tiempo. Entonces, sí que es un tema del que se sigue hablando, que está en las noticias recurrentemente, porque siempre hay algún pequeño acontecimiento, alguna novedad. Bueno, cuando hubo todo el tema de los juicios, pues estaba constantemente, pero sí que es verdad que fuera del territorio, si nos vamos al resto de Europa, a lo mejor con excepción de Holanda, porque ellos estuvieron ahí con los cascos azules durante los acontecimientos y que sí que hubo unas grandes repercusiones políticas y a nivel de opinión pública, ¿no? Porque realmente eran los que estaban allí para defender a la población local en nombre de las Naciones Unidas y delante de sus ojos o engañándolos, o bueno, ahí hay mucho debate, se produjeron todos estos hechos. Pero sí que esta idea de fantasma es algo que es más allá de esas fronteras, pero también cuando tú te acercas hoy en día o cuando nosotros empezamos a hacer desplazamientos a Srebrenica, lo que era el antiguo enclave, o sea, para explicarlo bien, durante la guerra, la parte de Srebrenica era una parte al lado, en el este de Bosnia, colindante con Serbia, les separa el río Drina, pero con mucha población de origen musulmán, ¿no? Entonces, para el trazado de posibles nuevas fronteras o territorios, eso generaba un problema para los serbios, ¿no? Porque de repente tenían mucha población de origen musulmán en una zona que por geometría o por cercanía con Serbia les convenía que no hubiera toda esa población allí. Entonces, en el momento de que explotó la guerra civil, un poco más adelante, sí que la ONU declaró el enclave de Srebrenica, como hubo otros también, como zona protegida. Entonces, todos los habitantes de origen musulmán que vivían por esa zona del este de Bosnia se fueron allí, ¿no? Se desplazaron de pueblos de alrededor para ir al enclave, porque era una zona donde había presencia de las Naciones Unidas, donde habían cascos azules, primero canadienses, luego holandeses, y era una zona teóricamente protegida. Y ahí la doble magnitud del drama, ¿no? Por un lado, todos los años que estuvieron hacinados, porque era un territorio relativamente pequeño, que hubo demasiada población, porque todos se congregaron en el mismo sitio por ser protegida, y vivieron realmente ahí hacinados durante muchos años, mientras duraba la guerra, hasta que los acontecimientos se empiezan a precipitar en la primavera y luego verano de 1995, cuando entran las tropas serbias, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que todos los habitantes, mujeres y niños, fueron desplazados en autobuses hasta la zona de dominación bosnia, hasta la población de Tuzla, pero los autobuses donde iban los hombres varones en edad de combatir, por decirlo así, esos no llegaron nunca a destinación, ¿no? Y fueron masacrados de forma sistemática en los días y semanas posteriores a la entrada del ejército serbio en el enclave protegido. Sí, es que hablamos de que en esa zona vivían unos 40.000 musulmanes bosnios y fueron aniquilados entre hombres, también mayores, ancianos y niños, unos 8.000. Tanto es así que a mí me sorprendía saber que cada año, cuando, digamos, se hace en el memorial, ¿no?, dedicado a las víctimas, se les recuerda, ¿no?, se aprovecha la fecha
para enterrar a aquellos que han sido identificados, pero es que hay más de 1000 personas que no han aparecido. Es que es Totalmente. impresionante. Que no han aparecido, restos sin identificar. Y eso es uno de los. Bueno, la secuencia inicial de nuestra propuesta empieza con precisamente la llegada del camión, con los restos que van a ser enterrados ese año. Nosotros lo grabamos en 2015, o sea que era el 20 aniversario. Y donde ese camión viene de la zona musulmana de Bosnia, tiene que atravesar y adentrarse en lo que hoy se llama República Srpska, que es como la República Serbia de Bosnia. Bueno, la realidad política a día de hoy en Bosnia es con diferentes realidades territoriales bajo un mismo estado, un poco ficticio, porque en realidad cada una de las entidades territoriales son bastante independientes las unas de las otras. Pero, claro, la llegada de ese camión con la congregación también de gente que viene a rendir homenaje de toda Bosnia, gente que viene a enterrar a sus familiares, pero también gente que viene a rendir homenaje. Se congregan allí miles de personas ese día de julio, sigue siendo así a día de hoy. Y nosotros decidimos empezar la película así para realmente entrar directamente en el tema, ¿no? A través de una secuencia muy visual, de realmente pues transmitir lo que define ese territorio a través de este gran acontecimiento, para luego poco a poco ir desgranando la narración a través de tres familias o tres personajes, ya un poco más desvinculado del hecho conmemorativo inicial. Pero sí que es verdad que una de las cosas que más nos llamaban la atención y nos golpeaban realmente era ver eso, la gente, pues algunos han podido enterrar a sus familiares, pero es que otros no han podido. Y te diré más, algunas de las fosas aún no excavadas o descubiertas oficialmente, hay gente que vive allí, que sabe dónde están, gente más del bando serbio, pero que no hablan, no lo dicen y no, bueno, no dan su testimonio para ayudar a paliar el dolor de los que hoy en día son sus vecinos, ¿no? Porque viven en el mismo pueblo, en el mismo territorio, y unos están sufriendo por no haber podido enterrar a sus seres queridos, y los otros por haber formado parte del ejército serbio, algunos incluso haber sido aquellos que ejecutaron, saben dónde fueron enterrados y no se van a dignar a hablar por lo que para ellos sería como su fidelidad a su causa o aún de la guerra, su causa nacional o su causa militar. Es que es muy duro porque la muesca está ahí. Yo creo que el documental lo transmite muy bien a través de esas tres familias o esos tres testimonios, ¿no? Que desde su experiencia, cada una diversa. A mí, por ejemplo, pues me impacta, ¿no? Ver aquel que consiguió escapar de esa masacre, ¿no? Y cómo continúa su vida dentro de una normalidad, pero que sigue siendo tensa, porque lo que tú hablabas se refleja muy bien con pues esas familias que se cruzan por la calle con aquellos que son hijos o no siquiera hijos, con aquellos que pudieron tomar las armas en aquel momento, que fueron los asesinos de los suyos. Claro, entonces Mirza, por ejemplo, que es el de quien tú hablas, eh, además es que su casa, bueno, primero que él ha decidido, él es de allí originariamente y ha decidido volver. Otros muchos han decidido no volver, ¿no? Porque siendo musulmán, volver a tu ciudad natal, siendo tu ciudad natal Srebrenica, y habiendo caído después de los acuerdos de Dayton en zona de República Srpska, bueno, no es el territorio más amable para asentarte, ¿no? Y él ha decidido volver, como muchas otras familias, o otros no es que hayan decidido volver, es que simplemente tampoco tenían dónde ir, pero él decidió volver y justo su casa está, nada, 100 metros
por encima donde están todas las tumbas y donde está el memorial. Entonces es muy visual también porque está su casa donde vive él con su mujer. Sí que es verdad que una parte de, no sé, me acuerdo si era un hijo o una hija suya, aún vive en Suecia, en el extranjero, y forma parte de la diáspora bosnia que está por toda Europa, incluso por todo el mundo, Australia, Canadá, muchos países, y que han seguido su vida allí. Pero él decide volver, reconstruye su casa y al lado de su casa hay una casa en ruinas que se ve pues aún impactada por morteros. Y cuando le preguntas, dice que esa era la casa de su hermano, que fue parte de los desaparecidos y muertos durante el genocidio. Y él esa casa decide no tocarla, no reconstruirla, también un poco como un monumento y como recordatorio a lo que allí ha pasado y al honor de su hermano también. Sí, en el documental vamos viendo cómo la zona, ¿no?, se ha levantado a su manera de sus cenizas, pero por supuesto una zona que sigue siendo muy rural, como era, no es tan difícil imaginar aquellos tiempos, y por ejemplo encontrar una iglesia, una capilla, casas, ¿no?, medio destrozadas o con muescas, ¿no?, con esas muescas de metralla. Es decir, que como bien decías, la sombra está ahí, ¿no? Y lo más curioso es, Guillermo, que justo quizás, confírmame si ese es el valor, ¿no?, de ser realizador, de tener esa mirada, porque cuando nadie habla, entre comillas, del tema, vosotros vais siguiendo las huellas de ese pasado que sigue perpetuamente ahí. Sí que es una, bueno, por un lado, el estar cerca de esa temática y el haber vivido allí, evidentemente, si no hubiera estado viviendo ahí y teniendo amistades, proyectos, en la zona, difícilmente creo que hubiera acabado tratando este tema, ¿no? Pero sí que evidentemente una de las cosas que nos llamó con Cumiana fue el estar en el lugar, ah, captar todo ese dolor complejo, toda esa complejidad que no está ahí, toda esa parte un poco, vuelvo un poco a la idea de fantasma que hablabas antes, porque es casi una ciudad un poco fantasmagórica, tiene la mitad de habitantes de la que tenía, no durante la guerra, porque durante la guerra fue, como he explicado, el enclave donde se hacinó mucha gente ahí, pero previo a la guerra y también la realidad nacional ha cambiado, ahora hay mucha más proporción de población serbia que población musulmana, a diferencia de anteriormente, pero sí que hay algo como que pesa en el aire, ¿no? O sea, no sé, es algo que sientes cuando estás allí, cuando te paseas, cuando hablas con la gente, cuando visitas los lugares, y eso sí que nos fue un impulso, es decir, este lugar realmente tan importante para la historia reciente europea, al que nosotros tenemos acceso por estar aquí, trabajando al lado en Sarajevo, que bueno, son 2 horas y media de ruta en coche, sí que nos fue uno de los impulsos que nos movió a decir, ah, queremos o debemos trabajar con esta realidad, ¿no? A ver, no teníamos muy claro al principio exactamente qué tipo de proyecto iba a ser, qué forma iba a cobrar, pero sí que era un impulso que nos llamaba a visitar la zona con regularidad, a conocer a la gente y a poco ir armando a ver cómo nosotros podíamos construir una propuesta a partir de todo eso, ¿no? Que eso también es muy complejo porque estás tú con tu individualidad, o en este caso éramos dos, y yo creo que gracias a eso también lo conseguimos, porque hay la parte de compartir, de diálogo, de proyectar conjuntamente. Pero como nosotros, que somos ajenos a ese sufrimiento en el sentido que no hemos sido afectados directamente en nuestras familias o nuestras personas queridas, pero que realmente tenemos un vínculo fuerte con el lugar, pero cómo tratamos algo tan difícil de explicar, porque yo creo que el dolor de la pérdida de las personas cercanas es algo difícilmente compartible, difícilmente explicable. Además, en unas circunstancias de guerra cruel, civil y que se extendió durante muchos años.
cómo nos acercamos a una temática así, ¿no? O a una realidad así, o llevándolo ya directamente o al dolor de esta persona que tenemos delante. Mm, Eso nos llenaba evidentemente de dudas, nos cuestionábamos constantemente cuál tenía que ser la forma de acercarnos a esta realidad, cómo mirar, cómo construir algo, cómo colocar la cámara, cómo construir el conjunto de la propuesta, mostrando ese respeto, mostrando una empatía desde una cierta distancia y mostrando sobre todo un reconocimiento casi heroico a aquellos que han logrado seguir con sus vidas mm, a pesar de tanto dolor. Sí, porque, por ejemplo, ya me corriges si me equivoco con la pronunciación, que posiblemente no, pero, por ejemplo, en el caso de Reco, ¿no? Que justo él vuelve, él decide volver a vivir en el bosque, continuar con su vida, o, por ejemplo, de Meira, ¿no? Que perdió a su marido, a sus hijos, pero fíjate, Guillermo, si el rostro de las personas es un mapa, ver a esa mujer en medio del campo con un sufrimiento que para la edad que tiene es innombrable, ¿no? Con 50 y algo años, tener como esa muerte en vida, esa vejez, ¿no? Te deja sin palabras. ¿Cómo os acercasteis a ellos? Porque no es sencillo, ¿no? Como Totalmente. decías, con la cámara como elemento central. Sí, a ver, el tema de Srečko y su familia es diferente, porque, o sea, nosotros teníamos muy claro que queríamos hablar, ah, es decir, queríamos hablar de la realidad de Srebrenica, y en la realidad de Srebrenica hay ah, la realidad de los musulmanes que han perdido a sus seres queridos, la realidad de los serbios que estaban en el bando de los que perpetraron el genocidio. O sea, en este caso es Srečko y su familia, estaban en el bando serbio. Evidentemente son víctimas a un cierto nivel también porque ellos vivían allí, les obligaron a reclutarse, eran jóvenes en esa época, les obligaron a formar parte del ejército, quemaron sus casas, su familia se tuvo que ir, en este caso a Serbia, y ellos de repente se vieron inmiscuidos en una guerra, pero estaban del bando que perpetró el genocidio. Evidentemente es muy diferente un bando que otro, pero a nosotros, porque aunque en el contexto de una guerra pues se sabe que también es difícil encontrar a alguien que tenga las manos completamente limpias, pero nos interesaba el hecho de que están allí, viven de la misma manera, de alguna manera u otra su vida evidentemente ha visto marcada por estos acontecimientos y pese a estar en bandos diferentes, unos ha sufrido un genocidio, los otros haberlos perpetrado o haber formado parte de la maquinaria que lo perpetró, porque no podemos saber con detalle quién fue exactamente las personas que lo perpetraron. Aunque bueno, por suerte sí que los mandos principales han sido condenados y están a día de hoy pues, cumpliendo condena en el Tribunal Internacional. Pero bueno, hablamos de muy pocos mandos en comparación al volumen de la gente implicada. Pero entonces lo que nos interesaba era poner al mismo nivel en el sentido que son ciudadanos de allí, que viven un poco de la misma manera, pues viven de la tierra, viven de los bosques, viven de aquello que recogen, una vida muy rural, se cruzan seguramente pues en los mercados que hay semanalmente. O sea, hay algo que los une, que es el territorio, hay algo que los une, que es la experiencia del pasado que ha marcado sus vidas para siempre, pero tampoco queremos o no entramos a poner en el mismo nivel o no el dolor de unos o de otros, ¿no? En eso creo que a través de ese respeto que comentaba, de una mirada que intenta más mostrar tal vez que explicar o transmitir más a través de lo que transmiten ellos a través de sus actos, de sus movimientos, de sus miradas, de sus silencios muchas veces. Y entonces eso nos pareció la forma justa de construirlo, integrando la parte más compleja en el sentido que normalmente se habla más de las víctimas
que también de los que estuvieron en el otro bando, ¿no? Entonces, el personaje de Srečko que estuvo, es a lo mejor el tiempo con él, con él y su familia con los que más tiempo estuvimos para construir su episodio o la parte que sale en la película con él, porque sí que eran un poco más reacios, ¿no? A dejarnos entrar en su realidad, por razones evidentes, porque para ellos los medios de Mm. comunicación extranjeros vienen a señalarles con el dedo y a culparles, a señalarles como culpables, ¿no? Y entonces ellos sí que es más complicado penetrar en su realidad, poder grabar con ellos y todo esto. Aunque lo hicimos de una forma respetuosa y que nos llevó mucho tiempo, yo creo que al final conseguimos transmitir cuál es su vida a día de hoy y dar un poco las pinceladas del pasado para que se entienda lo justo sobre cuál fue su drama personal y su implicación más global en el conflicto. Y, y luego la parte de Meira, o sea, es que es curioso porque a lo mejor ella realmente es, por eso la dejamos como también para el último tercio de la película, pero sí que, como dices tú, transmite muchísimo. Mm. Evidentemente forma parte del grupo de las mujeres de Srebrenica, que es una asociación también a día de hoy, ¿no? Que ha, que ha sido un poco catalizador de muchas iniciativas y, para conmemorar a los familiares perdidos y todo esto, pero sí que con ella a lo mejor en menos tiempo logramos profundizar bastante más. Y ahí te das cuenta también de que a lo mejor los que tienen un dolor pues inmenso, pero sin remordimientos, a lo mejor te abren las puertas de una forma más fácil que aquellos que su dolor está más mezclado con, pues, con más cuestionamientos profundos de cuál fue su rol en todo este drama colectivo. Sí, es que como dices, creo que Terra Remoguda tiene esa virtud de moverse muy bien, ¿no? En esa narrativa sin entrar en la retórica de víctimas, victimarios, de lo que decías, de no vengo a juzgar, a culpabilizar, sino vengo a que me cuentes, ¿no? Y de cada relato, de cada punto de vista, de cada cotidianidad, ¿no? Podemos ir tomando una conciencia sobre cómo digamos, hablamos de una tierra que no estaba al día, pero que arrastra un profundo trauma. Sí, totalmente. Y al final hay el punto de conexión entre ellos, que es el lugar en sí, ¿no? Srebrenica a día de hoy, que es un lugar con una naturaleza realmente. mm, o sea, a nosotros nos cautivó mucho esa parte del mundo ah, salvaje, la naturaleza de allí, con las estaciones del año muy, muy marcadas, con algo muy, muy bello en una parte, pero muy siniestro al mismo tiempo. Y esa parte de lo bello y lo siniestro mezclado en una misma imagen, ¿no? Entonces, porque evidentemente, o sea, por un lado, Srebrenica durante la época yugoslava era un lugar de retiro, era un balneario, ya que tiene aguas medicinales que brotan de la tierra, y era un lugar de balneario donde la gente iba a pasar periodos vacacionales y de curas. mm, Gracias a esa naturaleza hermosa, gracias a esa paz, gracias a esa tranquilidad y a esas aguas medicinales, pero al mismo tiempo esa naturaleza a día de hoy, primero ha sido el testigo de muchas de las matanzas que forman parte del genocidio, porque muchos de ellos fueron asesinados pues, intentando huir por los bosques o llevados a lugares remotos para ser asesinados allí, y luego posteriormente fueron enterrados en fosas comunes en esa misma naturaleza. Entonces, ese lugar es como una mezcla de esas dos cosas, de esa parte bella, hermosa, pero que te conmueve, pero removiendo algo oscuro también dentro de ti. Y todo eso se aglutina en un espacio geográfico único, ¿no?
Entonces, como también había ese elemento que es muy visual, nos permitió ah, trazar un recorrido por diferentes lugares y paisajes de Srebrenica que sirven también como eje aglutinador de las diferentes historias y personajes. Sabiendo además que, o bien pudiendo ver en la película además que todos los personajes se sirven de esa naturaleza para poder comer, para poder vivir y para salir adelante a día de hoy. Pero sabiendo también que en esa misma naturaleza aún siguen enterrados más de 1000 personas que no han sido descubiertas o identificadas hasta a día de hoy, casi 30 años después. Creo que midiendo siempre desde la distancia, pero teniendo en cuenta el debate, por ejemplo, de las fosas comunes aquí en España, ¿no? De la circunstancia de los que todavía reposan en cunetas, ¿no? Reposan, Claro. un poco un eufemismo, pero por decirlo de alguna manera, es cierto y habéis captado también esa sensación de la gente, de los hijos de aquellos que lucharon o de aquellos que murieron, ¿no? De que quizás hasta que, a pesar de las reticencias de algunos, hasta que no se abran esas fosas, toda esa gente sea identificada y descanse en paz, la herida no va a sanar del todo, no va a haber paz en ese lugar, en ese enclave. Eso tendría que ser el primer paso ineludible. Lo que, claro, el territorio es bastante vasto y sí que se han usado durante años pues diferentes técnicas de fotos por satélite para intentar descubrir dónde están lugares. En la película se explicamos cómo, bueno, nosotros no, pero Mirza explica cómo el terreno donde él iba a jugar a fútbol de pequeño, cuando volvió, que ya era 10 años después de la guerra, cuando volvió y vio que ese terreno donde él jugaba de pequeño estaba pues removido, ¿no? Diferente, lo fue a denunciar y cavaron allí y evidentemente encontraron cuerpos, porque es una de las señales, ¿no? Pero claro, eso tienes que conocer muy bien el lugar, él lo conocía de memoria porque es donde él jugaba a fútbol de pequeño y de repente vio que eso había cambiado. Y luego que han pasado tantos años, que realmente encontrarlos a todos como no es muy complicado, a menos que los que siguen vivos, que los enterraron allí, lo digan y no lo van a hacer porque estamos hablando de gente que niega el genocidio, que niega que están, bueno, que son nacionalistas convencidos por su causa y que para ellos las personas, por ejemplo, que están condenadas y encarceladas por estos hechos, para ellos son sus héroes de guerra, ¿no? Entonces ellos, aunque lo saben, nunca desvelarían dónde están esas fosas que quedan por descubrir porque sería un acto de traición a su causa. Y ahí está el drama, Mm, yo creo. Y además que la mm, realidad política a día de hoy en el lugar, pues en República Srpska gobiernan ultranacionalistas serbios, en la Federación Musulmano-Croata, tanto de la parte croata como de la parte musulmana, suelen ganar también los partidos ultranacionalistas y en ese contexto es muy complicado que haya un clima de perdón y de reconciliación. Yo creo que lo primero se tendría que crear ese clima para que mm. luego también la gente hablara y se pudieran acabar de encontrar las personas que aún siguen desaparecidas. Pues muy complejo cuando tú sigues convencido de tu causa, para ti los que por un lado son declarados como responsables del genocidio, para ti son héroes de guerra, tienes fotos de ellos en tu casa, grafitis por las calles que ensalzan sus nombres y los jóvenes se crían así y se hacen espejo de sus padres que brindan a la salud de estas personas. Bueno, yo veo muy complicado que en pocas generaciones cambie o haya un clima realmente de reconciliación. Hablabas de España, mira, bueno, primero que en España tuvimos 40 años luego de imposición de los vencedores, cosa que allí ha sido una convivencia forzada desde el minuto cero de los acuerdos de paz. No ha habido una imposición de un bando
que ha gobernado ese país durante 40 años y o sea, y aún aquí sigue siendo un tema de debate que los responsables políticos tienen diferentes visiones y con las diferentes leyes de memoria histórica y tal. Imagínate cuántos años han pasado, pues allí yo creo que No es muy no complejo. es nada, no es nada fácil. Sí. Y por lo que dices, no es que se viva, no están en guerra, pero sí que hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto moral ahí siempre de trasfondo, ¿no? O por lo que cuentas muchas veces en primera línea entre unos y otros, ¿no? Es complicado. Sí, Fíjate, tampoco quiero generalizar, porque luego en entornos, por ejemplo, universitarios, y encuentras gente joven con muy buena energía, propósitos en ambos lados. Yo he organizado, con mi hermana organizábamos workshops de cine documental donde habían jóvenes de diferentes realidades y trabajaban juntos durante semanas y luego se convierten en amigos casi ya para toda la vida. Incluso el mismo Srečko que filmamos en la película, esto no sale en la película, pero nos llevaba a veces a tomar café a una cabaña que había en el valle detrás de su casa donde vive una familia musulmana y eran sus mejores amigos. O sea, hay pequeñas pinceladas de esperanza, pero el clima general es el que te he descrito al principio. Pero no quiero no sé, generalizar al tampoco que final todo es siempre así porque... son, claro, normal. Las nuevas generaciones, digamos, las que toman el relevo, ¿no? Y las que van oxigenando, normalmente, sobre todo en núcleos, pues, Sí, donde pero a existe veces la posibilidad también de abrirse a nuevos discursos. Pero sí, pero exacto, porque a veces las nuevas generaciones son también fanáticos Mm, o sea, es decir, cuando vas, un ejemplo que para mí fue bastante demoledor, Bratunac es la ciudad un poco de la región fronteriza con Serbia, más importante al lado de Srebrenica. Tienes que pasar por Bratunac para llegar hasta Srebrenica. Y Bratunac es un lugar donde han ido muchos de serbios desplazados de otras zonas de Bosnia, han ido allí. Y hay un clima bastante ultranacionalista. Y luego hay gente joven bueno, hay gente con la que puedes socializar. Pero no sé, un día acabamos en el club o bar de jazz de Bratunac, que normalmente es un entorno que dices un poco más cultural, de música más abierto. mm, Y allí habían, presidiendo el lugar, pósters o fotografías de Ratko Mladic y de Vladimir Putin mm. en el club de jazz, o sea, en el lugar a lo mejor más abierto de toda la ciudad o de un lugar a lo mejor más propicio para que los discursos fanáticos penetren menos y eso para mí fue bastante sintomático, es decir, realmente aquí es bastante complejo porque también la realidad es que los jóvenes que tienen otra visión se marchan de allí, porque se marchan de allí, se van donde sea en Europa a hacer su vida, porque no quieren estar, no comulgan a lo mejor con lo que piensan sus padres, con lo que piensan sus compañeros, ellos abogan más por la cultura del perdón, son una minoría y al final se acaban yendo a Alemania, a Suiza, donde pueden a desarrollar sus vidas allí, porque si no, la verdad es que es bastante doloroso estar rodeado ah, de todo ese ambiente bastante corrosivo, que en lugar de intentar pasar página y mirar hacia adelante, persiste en las convicciones que llevaron a ese conflicto y a esas matanzas. Y como realizadores, cuando removéis, digamos, estas tierras, ¿no? Cuando lo hacéis visibles, ¿no? Cuando os mancháis las manos, de alguna manera uno también espera crear conciencias en el exterior, porque, por ejemplo, hablábamos del exterminio étnico, ¿no? Es que fíjate cuántos conflictos y cuántos nos han producido durante el siglo XX, que ha sido uno de los más cruentos de la historia, y sin embargo, a principios apenas de este siglo, estamos viendo que esos exterminios continúan, ¿no? Que las cosas se Claro, es perpetúan, ¿no? En devastador. otros O sea, territorios. yo creo que es un poco a lo mejor iluso pensar que nuestro trabajo, pues como realizadores en este caso, o la gente que ha escrito
o ha hecho fotografías o ha hecho trabajos, pueden realmente a cambiar algo a gran escala. Yo creo que es más, cada uno tenemos nuestra propia conciencia, cada uno queremos dedicar nuestra energía, nuestra pasión, nuestro talento a veces en hacer lo que creemos que vale la pena. Y a partir de allí, yo creo que generas una inercia, pues que en este caso ha dado resultado una película que se ha podido ver en algunos lugares, no con el objetivo de que cambie nada a gran escala, porque sería totalmente, creo, naif pensar eso. Pero bueno, sí como este y como otros proyectos como los que te comentaba, trabajando en el lugar, como los talleres de cine, como producir cortometrajes de chavales de allí. Esto es solo un proyecto más que va en esa dirección de intentar aportar algo a un territorio que realmente está devastado y con necesidad de que vaya gente con ganas de hacer cosas de provecho, que vaya con ganas de construir, o que vaya con energías renovadas, porque cada vez está más olvidado. Cuando vivía yo allí aún éramos un núcleo de extranjeros con que evidentemente con la gente de nuestra edad o incluso de otras generaciones hacíamos iniciativas, tal. Se ha ido perdiendo mucho esto incluso en la capital, mm, y se convierte en un lugar realmente bastante desértico en todo lo que es el mundo cultural, ¿no? Aún quedan algunos, como en el festival de teatro, algunos tótems que por suerte resisten, o el festival de cine que se hace cada verano. Pero no sé, yo creo que cada uno a nuestro nivel hacemos lo que podemos en función de lo que creemos que vale la pena, y a partir de allí, pues evidentemente, cuanto con más gente podamos conectar, perdona, y compartir, mejor, pero es evidente que tener una influencia en los acontecimientos a gran escala del mundo entero, eso es muy complejo. O sea, al revés, casi que te hace, como eres más sensible a todo este tipo de temáticas, cuando ves un nuevo conflicto en curso o a punto de estallar o tal, y por haber trabajado en lugares que han pasado por eso, sabes todo lo que viene después, te afecta aún más, ¿no? A nivel personal, y ves aún más la magnitud del drama porque lo has podido vivir en directo en un lugar que ha pasado por algo similar. Y justo el documental se estrena el año que por primera vez, digamos a nivel internacional, pues se ha celebrado el Día Internacional de Reflexión y de Conmemoración del Genocidio. Es decir, es la primera vez este 11 de julio de este año cuando se reconoce, ¿no? Como esa fecha, ¿no? A tener en cuenta la memoria histórica colectiva, ¿no? No solo a nivel del propio país, que ya cada año celebra, Sí, pero es sí, significativo, ¿no? Que sí. desde el 95 que estamos hablando, y es ahora cuando se hace este reconocimiento. Yo creo que se reconoció como genocidio, si no recuerdo mal, pues, no sé si en 2012 o en 2014. Pero sí que ahora se ha establecido lo del Día Internacional, como dices tú. Y bueno, nosotros, el documental se estrenó en festivales en Bosnia, precisamente, en el Festival de Sarajevo, ya hace 3 años, en 2021. Desde entonces ha estado pues, viéndose sobre todo en festivales de cine por todo el mundo. Y sí que ahora recientemente estrenamos en salas aquí en España, en Barcelona. Sí, y llega a Filmin, de hecho, ¿no? También va a poder verse Pues de en Filmin momento el documental. está, sí, de momento está en la plataforma 3Cat, que es la plataforma de televisión, ¿no? De Cataluña, y tenemos que ver cómo lo encajamos con otras plataformas, porque bueno, los derechos en Cataluña los tiene Televisión de Cataluña, que son coproductores, y se puede ver a partir de ya gratuitamente en la plataforma 3Cat, que cada vez tiene más contenido y de mejor calidad. Y ahí estamos también con nuestra propuesta para compartirla a través de las redes.
Bueno, yo me quedo con todo lo que me has contado, pero también, por ejemplo, mientras veía el documental, me venían algunas letras de Víctor Manuel, uno de nuestros cantautores más veteranos, ¿no? Y me encanta una de esas canciones, ¿no? Que habla de España, pero al final todo viene a converger porque la humanidad es la humanidad, ¿no? Y dice aquello de quién decide las batallas, ¿no? Bueno, pues serán otros quienes decidan las batallas, quiénes son los enemigos, ¿no? Como decía Gila, ¿no? Es usted el enemigo, ¿no? Pero realmente, o sea, de nuestra parte lo que podemos hacer es poner flores en los fusiles, ¿no? En este caso, pues seguir creando, dando voz y hacer arte a nuestra manera, lo que amamos y consideramos arte. Sí, totalmente. Y sobre todo al poner nuestra energía y nuestra dedicación al servicio de aquello en lo que creemos que vale la pena, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que no lo dudamos mucho. O sea, cuando fuimos conscientes que empezamos a ir con regularidad allí, vimos que teníamos que dedicar tiempo a esta gente, a este lugar, y no sabíamos lo que iba a resultar al final, pero ni cuánta gente lo iba a ver, ni con cuánta gente lo íbamos a poder compartir. Por suerte logramos que se sumaran diferentes personas, evidentemente el talento creativo que ha participado, pero también a nivel de producción, como te comentaba, con la coproducción de Televisión de Cataluña. Y bueno, logramos armar el proyecto y ahora está allí visible para compartirlo, para generar debate y sobre todo para ensalzar a las personas que han sufrido, que siguen sufriendo y que a través de nuestro pequeño grano de arena intentamos que no se olvide de su dolor. Efectivamente, que aquellos que reescriben la historia, pues que no consigan borrar todo, sino que Exacto, mientras recordemos y pensemos el pasado, pues podremos construir un poquito exacto, mejor, al menos lo que está por venir y para los que vienen. exacto. Guillermo, pues muchísimas gracias y espero, bueno, tenerte de vuelta con el próximo proyecto porque ha sido un placer ver el documental, descubrirlo contigo y sobre todo que sigáis teniendo esa posibilidad de dar voz, de hacer llegar. Muchas gracias a ti, María Asun, y un placer de poder compartir contigo esta charla y con todos la audiencia de vuestro magazine. Perfecto, pues muchas gracias, Guillermo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Igualmente, un saludo.